¿Cómo calificás esos cambios? ¿Incidieron o no? Incidieron en algunas cosas. Cambia por completo el eje de la reforma, ¿no? A nosotros nos dijeron el 7 de febrero, particularmente la ministra de Economía dijo que no había margen para aumentar el gasto previsional ya con los cambios que se habían incluido en la Cámara de Senadores. Entre el 7 de febrero y lo que se terminó votando en la última semana de abril, hay un punto más del PBI, con los cambios que se introdujeron primero por el propio gobierno, luego con el Partido Colorado y con los cambios comprometidos con Cabildo Abierto. A nosotros nos dijeron que el 7 de febrero eso estaba cerrado, que no había más posibilidades de incluir modificaciones. Pero fue tal el desbarajuste y el descontrol interno y el desacuerdo interno que había dentro del oficialismo que tuvieron que salir a negociar a otro lado y también pasándose cosas por debajo de la mesa, porque aquí está ahora el tema relacionado con la pensión reparatoria especial para las víctimas de la violencia en la década de los 60, otro tipo de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. Todos esos temas estuvieron arriba de la mesa y están arriba de la mesa de la negociación entre el gobierno y Cabildo Abierto. Evidentemente que cuando se terminó de votar, la coalición ya no tiene más agenda, porque en definitiva ya se terminó y se agotó todo lo que estaba contenido en el compromiso por el país. Ahora la coalición va a, de alguna manera, tomar cada caso y cada tema y analizar el posicionamiento de cada uno de los socios y va a ver qué vota en cada uno de esos temas. Pero ya no hay una coalición programática, porque ese acuerdo ya se agotó. Y lo último que vimos fue la semana pasada el pésimo ejemplo de política de corrupción instalada en el Ministerio de Vivienda, que se suma a la corrupción y al tráfico de influencias instalada en la torre ejecutiva, en la entrega del puerto por 60 años a una empresa extranjera. Una perla más de circunstancias y situaciones que obligan al gobierno a cerrar filas para que no pierdan por el camino a integrantes del gobierno, ¿no? Yo creo que la movida de Irene Moreira al Senado tiene que ver sobre todo con tener fueros para evitar algún tipo de denuncia penal por violación del Código de Ética Pública, por conjunción del interés público con el privado, por abuso de funciones, porque no existe en ninguna parte del Estado que un ministro tenga un cupo para distribuir algo que es un bien público como una vivienda. No existe eso. Y en definitiva, al volver al Senado, lo que está es protegida por 18 meses por los fueros por ser senadora. Sebastián, volviendo un poquito al tema de la seguridad social, bueno, se han realizado reuniones con el PIT-CNT sobre la posibilidad o no de realizar un referéndum, un plebiscito en este caso. ¿Qué pensás vos sobre eso? Hay voces que dicen que no sería conveniente. ¿Cuál es tu opinión? El lunes se juntó el PIT-CNT, otras organizaciones sociales y el Frente Amplio. Ahí se discutió un documento jurídico acerca de cuáles son las vías que tenemos por delante para tratar de desactivar esta ley. Evidentemente que no se puede recolectar firmas para hacer un referéndum, porque al ser de naturaleza de seguridad social no ese es el camino que está habilitado por la Constitución. Habría que ir por un camino de recolección de firmas para una iniciativa de reforma constitucional por iniciativa popular, como fue en el caso del año 2004, la reforma del agua. Al colocar en algún cambio a nivel constitucional, el ordenamiento jurídico por debajo, leyes, decretos, etcétera, caerían si son contradictorios con lo que se votaría en esa reforma. Nosotros, particularmente como MP, tenemos una posición contraria a esa opción, porque nosotros pensamos que una ley se deroga con otra ley, que estamos en un momento en el cual el Frente Amplio tiene que salir a hablar con la sociedad, tal como lo hicimos el año pasado con el Frente Amplio Te Escucha, luego del referéndum contra la LUC, y nosotros sostenemos que para desactivar esta mala reforma, esta reforma renga que se aprobó hace 2 semanas en el Parlamento, hay que ir a discutir con los sectores productivos, con el sector empresarial, en sus diferentes ramas, hay que discutir con la academia, hay que discutir con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y construir una reforma completa que de alguna manera intervenga sobre los problemas del trabajo en el siglo XXI. ¿no? Y que meta sobre todo el tema del financiamiento, cosa que esta reforma no hizo, como uno de los ejes de debate principal. Ese diálogo político y social, que es diferente a lo que hizo este gobierno con la comisión de expertos, hay que hacerlo
sin apuro y tratando de construir una propuesta que tenga así amplio consenso político. Para otro periodo. Pensando para el próximo periodo de gobierno. Nosotros sostenemos que, sea del color que sea, el próximo gobierno va a tener que hacer una nueva reforma, porque esta no atendió nada lo relacionado al financiamiento. Entonces, esto no es originalidad nuestra, ya lo dijo el propio Odone en la televisión, y en alguna vez el economista Gabriel Odone, que sostuvo que como esta reforma no avanzó nada en materia de financiamiento para la seguridad social, en 2 o 3 años esto va a haber que discutirlo y ponerse de acuerdo. Entonces, nosotros pensamos que en vez de solamente enfocarnos en desactivar esta reforma, hay que pensar en una reforma que suplante todo lo malo que ésta tiene. Y eso se tiene que hacer en diálogo político, en diálogo social, con los sectores productivos, laborales, con la ONASPU, con la academia, y tratar de generar un proyecto mucho más potente que resuelva los problemas que la sociedad uruguaya tiene con el trabajo ahora. El alto nivel de desempleo juvenil, la diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras, el alto nivel de pobreza infantil que tiene nuestra sociedad, un 25%, un 22%, mucho más que el promedio nacional. Esos son los temas que tenemos que debatir en el marco de la seguridad social. Todos esos temas, este proyecto que se aprobó hace 2 semanas no le dedica un solo artículo. Entonces, nosotros tenemos que salir a construir esa estrategia y ese proceso de diálogo político y social. Y evidentemente que si nos toca la responsabilidad de ser gobierno en el próximo periodo, lo que sostuvimos y lo que dijimos en el Senado, en las calles, en los comités, en las actividades que fuimos, lo vamos a tener que sostener con hechos y hacer concretamente ese diálogo y derogar por otra ley, con otro proceso legal, con otro instrumento legal, uno o varias, esto que se acaba de aprobar en los descuentos y medio con la mano, como se hizo con esta reforma, con votos que tuvieron que salir a pedirse hasta el último momento porque no estaban asegurados.